amigos de Venezuela, siempre Venezuela. De esta manera iniciamos nuestra edición vespertina, la edición correspondiente al horario de la tarde de Siempre Venezuela. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan en señal abierta para llevarles a ustedes la información desde Aruba hasta el Arauca, binacional, Colombo venezolano, amplificando nuestra señal en todas estas áreas, pero también nuestra señal digital, que a través de el streaming de Facebook nos permite en este momento llegar a cualquier parte del mundo. También nuestras opciones digitales en Twitter, Facebook e Instagram, nuestro canal web siemprevenezuelaweb.com y nuestro canal YouTube Siempre Venezuela. Un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales, apoyo técnico, nuestro equipo de operadores. También nuestros corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, además de nuestros colaboradores. Todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Iniciamos así nuestra jornada informativa de la tarde, recordando que los gobiernos de Colombia, Panamá y Estados Unidos abordaron el incremento del flujo de migraciones que cruzan la selva del Darién para llegar al país norteamericano. En la reunión participaron los cancilleres de Colombia y Panamá, Álvaro Leiva, Yanina Tehuayni y también Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Firmaron un acuerdo. ¿Cuáles fueron los elementos fundamentales de acciones? Combatir las redes de tráfico y trata de personas en el Darién, en corredores terrestres y marítimos, donde mueren y son explotadas personas vulnerables. Abrir nuevas vías legales y flexibles que disminuyan la migración irregular. Lanzar un plan para reducir la pobreza, mejorar la prestación de servicios públicos, crear empleos y promover oportunidades económicas sostenibles para las comunidades fronterizas en el norte de Colombia y Panamá a través de alianzas internacionales entre instituciones financieras y la sociedad civil y el sector privado. Aseguraron que mantendrán la hoja de ruta trazada en febrero de este año, cuando los funcionarios de 3 países decidieron trabajar en 11 acciones para cortar los flujos migratorios que marcaron un récord en el año 2022. Esta reunión trilateral sirvió como un llamado a la acción para que toda la región se uniera, afirma el representante del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. En este momento, las cifras son demoledoras. Hasta durante los 3 primeros meses, 80.000 migrantes cruzaron la selva del Darién, según el Servicio Nacional de Migración de Panamá. Estos son los registrados, pero hay algunos que no se registran. La cifra de 87.390 personas en movilidad fue 7 veces mayor a la que se registró en el mismo lapso del año pasado. Es decir, que el fenómeno, en vez de mermar, sigue incrementándose. Y esto es lo que ha llamado la atención de las autoridades de estos países. La mayoría de quienes hicieron la ruta fueron de nacionalidad venezolana. Venezuela con un total de 30.250 personas, seguida por Haití, 23.640, Ecuador con 14.227, China con 3.855, India con 2.543, Chile con 2.499, Colombia con 2.230, Brasil 2.072 y hay también de otras nacionalidades como Afganistán, Camerún, Somalia y Perú. El Fondo Internacional de las Naciones Unidas para la Infancia advirtió también del incremento de niñas y adolescentes que cubrieron solos este cruce. Más de 9.700 niños, niñas y adolescentes atravesaron entre enero y febrero la ruta, según la agencia de la ONU. Bueno, Amnistía Internacional pide una acción urgente en favor de Mirlendris Benítez, donde solicita a la ministra de Servicio Penitenciario, Celsa Ontivero, que garantice la atención médica urgente para esta presa política venezolana.
En el comunicado, Amnistía explicó que además de un pronóstico completo, Benítez necesita tratamiento integral para las graves secuelas que sufre a causa de las torturas a las cuales fue sometido durante su detención. Mirlendris Benítez, de 42 años, fue detenida el 5 de agosto del 2018. La comerciante se encontraba haciendo una carrera en la madrugada junto con su pareja Yolmer Escalona. Cuando pasaron por una alcabala donde le pidieron los papeles, los entregó y actos seguidos fueron detenidos sin que les explicaran los motivos. Mientras estuvo detenida en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, fue golpeada por funcionarios, vapuleada contra objetos contundentes como paredes y asfixiada con bolsas plásticas. Esto le hizo abortar el bebé que estaba gestando en ese momento. Además, contribuyó en un encapsulamiento en mama de una de sus prótesis y la migración de biopolímeros desde sus glúteos hasta las piernas y la columna vertebral. La mujer fue vinculada al intento de magnicidio contra Nicolás Maduro. Se le imputaron 7 delitos y recibió la máxima pena el 4 de agosto del año pasado. Permanece recluida en el Instituto de Orientación Femenina INOF, ubicado en Los Teques, Estado Miranda. El caso de Mirlendris es de verdad uno de los más tristes que se ha podido ver. Esta mujer la ha encausado con la máxima pena. Un tribunal le ha determinado la máxima pena sin tener pruebas ninguna de que ella estuviera involucrada en el presunto atentado contra Maduro. Pero bueno, así funciona la justicia en Venezuela. Dar palo a ciegas y se lleva por delante a cualquiera. Y en este caso, esto es lo que vive, el infierno que vive Mirlendris Benítez, que además de salir bastante lesionada producto de las torturas, no se le ha permitido atención médica adecuada, y esto es lo que exige esta organización Amnistía Internacional. Uno que está preocupado es Juan Guaidó. Afirma y ratifica que lo siguen persiguiendo, que lo siguen hostigando y que todo se orienta hacia su detención por parte del régimen de facto. Veamos lo que dice Juan Guaidó sobre este tema. Recibimos información, datos por 3 fuentes distintas que Maduro estaría por dar una orden de captura en mi contra, basándose evidentemente en acusaciones falsas y probablemente ordene también la persecución a algunas otras personas ligadas a la oposición. Las nuevas amenazas se suman a la lista de acusaciones de los últimos años y, como todas las veces anteriores, 100% falsas. De hecho, Maduro y sus voceros han ido adelantando opinión esta semana, desde las instituciones secuestradas del Estado, amenazándome directamente a mí y a mi gente. Al parecer, la acusación de turno que intentan forjar esta vez tiene que ver con la empresa Monómeros durante el gobierno interino. Revivirán las mentiras de las cuales ellos no han presentado ni una prueba, ni un papel toalé con algo escrito. De hecho, mientras ellos quieren subastar, rematar la empresa, nosotros la mantuvimos como patrimonio venezolano. Investigamos cuando se hicieron señalamientos. Yo personalmente ordené la auditoría externa y se le dio responsabilidad política a esa gerencia por parte de la Asamblea Nacional. Investigamos y actuamos de la misma forma que arrestaron en otras oportunidades a otros líderes de oposición bajo falsas acusaciones de terrorismo, por ejemplo. Seguirán inventando falacias de mí. Ustedes saben muy bien que a mí el régimen me tiene jurada, porque los desafiamos desde el primer día, porque lo hemos desafiado y lo seguimos haciendo, y porque voy a seguir adelante. Por ahora intentan perseguirme para tratar de calmar sus bases, para cambiar el foco de atención tras la confesión de corrupción que hicieron, la confesión de por qué el país está en ruinas, quebrado. No tiene que ver con el bloqueo, no tiene que ver con la nacionalidad, es saqueo. Y Maduro anda recho, porque lo robaron a él, lo humillaron su propia gente. Por eso manda a su gente a perseguir, a buscar un chivo expiatorio de toda esta crisis, justificar sus acciones. Se terminan creyendo su propia propaganda de las mentiras que han hecho. Y si ocurre, ustedes saben muy bien por qué lo hicieron y cuál es el verdadero objetivo: perseguir. Es lo mismo que han hecho con miles de presos políticos. Se lo habrán inventado una vez más, como lo hacen siempre. El cómplice sistema judicial, secuestrado por Maduro, por lo cual está señalado por la Corte Penal Internacional, responde directamente a él. Y lo utilizan para perseguir sistemáticamente. De nuevo, lo acaba de señalar la Corte Penal Internacional. Maduro quiere intimidarme y que me vaya del país. No va a pasar. A ti, Maduro, te digo directo. Seguiremos luchando hasta que Venezuela es libre y democrática. Ya basta de tanta persecución o intimidación para simplemente aferrarte al poder
o saquearlo, como lo han venido haciendo y lo comenzaron ustedes mismos. El pueblo no te quiere, quiere que te vayas. Sabes bien que el 2024 viene y que no tienes vida de ningún tipo electoralmente hablando. Que bien sabes que si me restas, el mundo te seguirá viendo como lo que eres, un dictador. Si ocurre lo que la dictadura quiere que ocurra entre gallos y medianoche, hay contingencias para mantenerlos informados. Bueno, es la visión entonces que nos muestra Juan Guaidó sobre su caso y sobre las razones verdaderas que estarían detrás de la búsqueda de detenerlo para desviar el foco de atención pública del tema de la corrupción. Bueno, ¿qué pasa en relación a esto al interior de Voluntad Popular, partido de Juan Guaidó? Que voy bien, afectos al partido Voluntad Popular, en este caso del estado Sucre, ratificaron su apoyo a Juan Guaidó, candidato a las primarias, además de rechazar la amenaza del gobierno nacional de arrestarlo para desviar la atención de los recientes casos de corrupción en el país. Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela. De esta manera iniciamos el segundo bloque del programa en la tarde de hoy, la edición vespertina correspondiente al 12 de abril del 2023. Y a propósito de la fecha, vamos a ver cómo estuvo el comportamiento del dólar paralelo, que cerró en 24.84 bolívares por divisa, según lo publicó el Monitor Dólar a través de su cuenta en Instagram. El tipo de cambio tuvo una variación de 0,16% en relación a la tasa de esta mañana cuando alcanzó los 24.88. Con respecto a la semana pasada, la variación de precio de la divisa estadounidense fue de 0,28% y el bolívar se depreció 0,28%. En lo que va de año, el aumento ha sido aproximadamente del 33,12%. La moneda venezolana se ha depreciado 24,87%. Ahora el monto de la pensión y salario mínimo en Venezuela, que es de 130 bolívares, es de 5,23 dólares y se divide el valor de los 24,84 bolívares que valora actualmente el precio promedio del dólar en Venezuela. El precio del dólar se mantiene en el Banco Central de Venezuela, el dólar oficial, en 24,48 por cada divisa norteamericana. La tasa oficial aumentó 0,01 bolívares con respecto al martes pasado y el tipo de cambio oficial tuvo un comportamiento similar al de la tasa paralela. Sin embargo, la tasa oficial, que cerró en 24,48 bolívares, se mantiene igual que la semana anterior. Y eso que hubo esta inyección de 70 millones de dólares al mercado. Pero bueno, ellos siguen luchando con las viejas estrategias. Pero lo que no es viejo es la situación de hacinamiento en las cárceles venezolanas. Pero en este caso hay un tema muy poco tratado, el hacinamiento en las cárceles femeninas. El Observatorio Venezolano de Prisiones aseguró que el hacinamiento en estas cárceles de mujeres es de 188,84%, lo que representa un alto riesgo para las reclusas debido al incremento de violaciones a sus derechos fundamentales. En Venezuela solo existe una cárcel destinada a mujeres, el Instituto Nacional de Orientación Femenina en Los Teques, y el resto son anexos repartidos en 13 estados. Espacios improvisados donde no se cuenta con un enfoque diferenciado que atienda a las necesidades propias de las mujeres, explicó Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, durante un foro. Según el registro del observatorio, actualmente hay 2.560 mujeres en prisión, cuando la capacidad instalada es 2.154. De ellas, 2.478 son venezolanas y 82 son extranjeras. Prado puso como ejemplo el INOF, que tiene un hacinamiento crítico de 187,14%. Muchas veces dicen que los penales no sirven, pero la verdad es que el hacinamiento es el que impide que existan espacios para actividades culturales, deportivas, entre otras. Es la situación entonces que se vive en las cárceles, especialmente en las cárceles de mujeres en Venezuela. Las mujeres presas se enfrentan a falta de asistencia médica, que incluso afecta a aquellas que tienen hijos dentro de las cárceles. Bien, hay espacios dignos, carecen de espacios dignos para la maternidad y tienen que seguir luchando en su beneficio, aseguró el director del Observatorio Venezolano de Prisiones. En estas cárceles o anexos no se cuenta con personal especializado para la atención de la mujer presa, lo que implica en algunos casos violaciones a sus derechos humanos
o prostitución forzada por parte de custodios hombres. Humberto Prado recordó que al menos 4 cárceles cuentan con medidas provisionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero el Estado ha desconocido de manera sistemática estas recomendaciones. De verdad que es terrible lo que están viviendo los presos en las cárceles venezolanas, los presos comunes, porque están viviendo hacinamiento y enfermedades endémicas como la tuberculosis y también padecimientos por desnutrición. Una suma bastante peligrosa para sus vidas. Vamos a escuchar un reporte. Desde el Estado Sucre, los afectos del Partido Voluntad Popular ratificaron su apoyo incondicional a Juan Guaidó en la lucha por la opción candidatural en las primarias. Además, rechazaron la amenaza del gobierno nacional de arrestarlo para desviar la atención por los recientes casos de corrupción en el país. Veamos. Hoy nos encontramos la dirigencia regional, la dirigencia municipal, activistas de nuestro partido, porque queremos alertar a nuestro pueblo de Sucre, al país y al mundo sobre una amenaza latente de querer encarcelar a nuestro hermano, amigo y candidato a las primarias, a las elecciones presidenciales, nuestro hermano Juan Guaidó. Tenemos informaciones, se ha filtrado incluso desde sus propias filas y lo han evaluado y incluso han tomado la decisión, la determinación de encarcelar a Juan Guaidó sencillamente para desviar la atención sobre los escándalos de corrupción, sobre ese desfalco que le han hecho a la nación. Quieren exponerlo ante la opinión pública con una braga naranja para decir que ese es un trofeo que ellos metieron preso. Juan Guaidó es un líder aguerrido, valiente, que los ha expuesto al mundo. Ha expuesto al mundo sobre la crisis migratoria, todos los problemas que tenemos en Venezuela y porque les ha puesto un alto a que sigan llenándose del erario público de nuestra nación. Bueno, es la posición de la gente de Voluntad Popular del Estado Sucre ratificando su apoyo a Juan Guaidó. En la primera semana de abril, esta semana pasada, que era Semana Mayor, 4 feminicidios consumados y 4 frustrados, reportó el Observatorio Digital de Feminicidios del Centro de Justicia y Paz. Esto significa que cada 21 horas se cometió un crimen de este tipo en el país. La organización exigió la intervención del Estado venezolano para atender los fenómenos sociales asociados a estos hechos y recomendó no solo prestar atención a la cantidad de casos registrados para su efectiva prevención. Antes de que ocurra el feminicidio hay todo un ciclo y distintas etapas de violencia sobre las cuales urge tomar acciones de manera transversal, indicó CEPAS en su página web. Sugirió efectuar un estudio de cada uno de estos fenómenos para que a partir de estos datos el Estado conciba políticas públicas adecuadas, además de programas y acciones preventivas que se ejecuten con rigurosidad. También destacó la importancia de que se incluya la perspectiva de género en todas las competencias estatales para poder abordar eficientemente la situación con un enfoque multisectorial, interdisciplinario e interinstitucional. El Observatorio Digital de Feminicidios del CEPAS aclaró que documenta los casos a partir del monitoreo de los medios de comunicación y portales de noticias ante la ausencia de estadísticas y datos oficiales, porque esa es la verdad, el gobierno no lleva estadísticas sobre esto y es un fenómeno que se ha ido incrementando precisamente a raíz de la propia situación económica y social de Venezuela. Vamos a ver esta posición del diputado William Dávila de la Asamblea Nacional Legítima acerca de la decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre el tema del Esequibo. Dávila llama a la unidad, hay que tener unidad para poder defender el Esequibo y el gobierno no puede seguir cometiendo errores garrafales como los que ha cometido en esta defensa de nuestro territorio. Veamos la posición de William Dávila. La situación que se presentó con la decisión de la Corte Internacional de Justicia en el día de ayer es sumamente grave porque ya le da curso definitivo a la demanda de Guyana contra nosotros. Y por el otro lado es la demostración palpable del fracaso de Maduro de la política entreguista que viene desde Chávez,
que realmente relajó la reclamación internacional que venía haciendo la democracia de defender el Acuerdo de Ginebra en relación con la controversia con Guyana. Ahora ya vamos al juicio de fondo. Y yo exhorto al Estado venezolano para que junto con expertos nacionales que los hay, cartógrafos, geógrafos, historiadores, políticos de densidad, diplomáticos, embajadores, expertos en derecho internacional de la academia, hagan un solo equipo para que se presente una contramemoria seria y responsable que contrarreste esta demanda incoada por Guyana el año pasado. Bueno, ahí está la situación. Mire, el tema de la reclamación del Esequibo no se puede seguir manejando como si esto fuera una bodega en términos diplomáticos. Esto amerita un equipo interdisciplinario de alto nivel en donde esté involucrado no solamente abogados, sino también juristas de carácter destacado que tiene Venezuela e historiadores que ya han investigado a la saciedad el tema y que no han sido convocados todavía por el régimen para organizar esta defensa. No se puede seguir improvisando en esto y no se puede seguir haciendo la actitud terca del que se golpea contra la pared para tratar de cambiar los resultados. Esto no funciona así. Y Venezuela tiene, como lo explicábamos ayer, mucho más en juego que el hecho neto y claro del territorio del Esequibo. Es que también está afectada las aguas territoriales de Venezuela si se produce una decisión contraria a los intereses del país y específicamente la salida del Orinoco a través del delta. Esta situación nos quitaría gran parte de la fachada atlántica y ese es un tema que debemos reflexionar como venezolanos y que el régimen debe entender que no puede manejar esto como una acción de pulpería. Esto no se puede manejar como acción de pulpería. Reconocer los errores, avanzar sobre el tema de defensa del territorio y los militares, por favor, dejar de consignas simples y vacías y vacuas como que el sol sale por el Esequibo. Sí, todos sabemos que el sol sale por el Esequibo, pero ¿qué han hecho ustedes para la defensa institucional del territorio nacional? Absolutamente nada. Esa es la respuesta. Entonces, bueno, vamos a ver si después de este palo que nos dieron en la Corte Internacional de Justicia, el gobierno reacciona y empieza a entender y pensar con sentido nacionalista y menos con sentido utilitarista, porque el Esequibo ha servido para garantizar votos de la CARICOM en instancias internacionales, pero Venezuela está perdiendo el territorio del Esequibo por culpa del chavismo. Amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, iniciamos este tercer segmento del programa de la tarde de hoy, como siempre llevándoles a ustedes la mejor información. Y en esta oportunidad nos acompaña, como todas las tardes, el señor Carlos Buscate y el Miura, desde La Guajira Binacional. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alan Ernesto Peralta y por supuesto nuestra audiencia. Bueno, Alan, muy bien, a la vez muy pensativo por todo lo que está pasando en el occidente y en los estados andinos. Hay algo que me preocupa antes de comenzar y te dejo este puntico para que tú lo muevas ya al final. El área andina sin servicio eléctrico a esta hora. Ya llevan 24, 12 y 7 horas sin servicio eléctrico. ¿Qué tal? Sí, pero es que la mala suerte de la región andina y el Zulia, porque hay que incluir también al Zulia, es que están en la cola del sistema interconectado eléctrico nacional. Ese sistema depende de Guri y primero Sí, abastece todo el oriente, el centro, el llano de Venezuela y los últimos de la cola son los estados andinos y el Zulia. Pero esto no se había pensado así, se había pensado que el Guri abasteciera las necesidades industriales de Venezuela y que en materia eléctrica Uribante Caparo abasteciera Táchira y Mérida correcto. e incluso exportara electricidad hacia Colombia. Y se había pensado que las inversiones eléctricas en el estado Zulia, las plantas eléctricas del estado Zulia, abastecieran no solamente al Zulia, sino también al Falcón, Lara y Trujillo. Ese era el concepto original de todo este trabajo, de que en la democracia se venía consolidando el sistema eléctrico nacional. Pero a raíz de la cada vez más creciente destrucción de ese sistema eléctrico,
el abandono de las plantas, el abandono de las inversiones y la ausencia de una política integral de mantenimiento eléctrico nacional ha hecho que cada día que pasa nos volvamos más dependientes de Guri y tenemos que sufrir las consecuencias de lo que pase allá en Guri, en donde primero no todas las turbinas están funcionando, en donde en segundo lugar las torres de transmisión ya están envejecidas y hay que hacer una renovación de torres de transmisión porque incluso en la transmisión se está perdiendo electricidad. Y tercer lugar, las estaciones, las subestaciones y estaciones para la distribución del sistema eléctrico en las ciudades o los centros poblados. Esto no se ha trabajado. Hasta ahora Reverol anunció el lunes que iba a hacer algo en esta materia, pero la verdad verdadera es que nunca habíamos estado tan dependientes de Guri como en este momento. Hey, Alan, eso es una verdad real, real, 100%. ¿Sabes por qué? Porque fíjate algo, en el Zulia, ¿cuántas termozulias iban a ser inaugurados? Y lo único que lo colocaron fue la piedra fundacional. Y fíjate, de Maracaibo, San Francisco, en la zona, había unas subestaciones que todavía existen, como la Ramón Laguna. De ahí dependían por todo lo que es la Machique Colón, hasta el estado Táchira, al comienzo en el Vigía, donde estaba la antigua sede de CADAFE. Lo que tú estás indicando que había la interconexión obligatoria para el sistema eléctrico. Alan, eso no existe actualmente. Y dijiste un tema muy, pero muy importante y es bueno que la audiencia lo sepa. Audiencia, la gran mayoría de las torres que van por la Machique Colón hasta el estado Táchira, colindando por las vías viejas hacia el estado Trujillo, no existen. Se las han llevado como chatarra, Alan. Y muchas de esas guayas en varios pueblos están actualmente sin servicio eléctrico desde hace ya un tiempo. Sí, aquí pues la gente está recurriendo a los paneles de energía solar en las unidades de producción agropecuaria. Están lejos Sí, eso es de correcto. las carreteras principales, porque es la única alternativa que tienen. Mira, el productor agrícola en Venezuela, si quiere comunicarse, necesita teléfono satelital Correcto. y lo compra aquí en Colombia. El servicio lo paga y lo compra aquí en Colombia. Si quiere energía eléctrica permanente, la tiene que obtener de paneles solares y ha crecido mucho el negocio de paneles solares, pero ojo, para las unidades de producción agropecuaria del interior, a las alejadas de las vías principales y de los poblados. Y si quieren agua, tienen que cavar túneles, cavar pozos para poder tener agua potable. Es decir, la solución no viene del Estado, que debería ofrecer esas soluciones, sino viene de los mismos productores que han tenido que ingeniárselas para no ver fracasar sus proyectos agropecuarios, porque si no, la quiebra sería mortal. Estaríamos abandonados totalmente los campos venezolanos. Bueno, yo me imagino, fíjate lo que estás comentando en el sector agropecuario, ¿no? Que sería ganadería, agricultura de sustento. Ahora, Alan, ¿cómo harán entonces los pescadores las grandes cavas que están en las zonas costeras del país? De acuerdo a las cavas cuartos, la gran mayoría de los pescadores iba a guardar en esas bodegas frías. Es decir, y si no tienen paneles solares y lo que tienen son las plantas antiguas Listen, que es en todo el país, pero por la falta de combustible o de gasoil o de gasolina, están muertos, Alan. Se está perdiendo totalmente el producto pesquero, al igual que la producción cárnica y de aves beneficiadas. Es decir, que el gobierno no le ha colocado absolutamente nada fácil al productor venezolano. Bueno, pero ¿qué es lo que está pasando en el campo venezolano? Que aquel que tiene recursos está acaparando la producción porque tiene la posibilidad de refrigerar, de procesar y de transportar. Aquellos productores medianos y pequeños de Venezuela, incluyendo la zona de pesca, han tenido que venderle a precio de gallina flaca su producción a los intermediarios, que son los que se están enriqueciendo en este país, los que por lo menos tienen los márgenes de ganancia suficientes como para alentar el negocio. Pero ¿qué hace un pescador que llega al mercado y se consigue con que el cabero, que es la primera de la línea de enfriamiento,
te dice, bueno, mira, ¿cuánto vende ese pescado en tanto? No, ese precio no me sirve. Yo se lo compro a otro. Entonces, el pescador que ha pasado 8 horas, 9 horas, 10 horas en el mar, llevando sol, llevando problemas, es el que menos gana de toda esta cadena de producción. Tan igual como el que menos gana en el campo es el productor agrícola. Hace algunos días lo comentábamos con el caso del cilantro. Así es. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que el gobierno prometió cuando se metió y obtuvo el poder, que fue dignificar a los campesinos, a los productores pesqueros y a toda la base de la cadena de producción alimentaria de Venezuela, ha ocurrido todo lo contrario. No, nada de dignificación. Condiciones casi esclavistas para muchos de ellos. Claro que Y, sí, es cierto lo que tú dices. y esto lo que refleja es que este gobierno tiene razón, el Partido Comunista, es el capitalismo salvaje in extremis. Una frase que no le gusta al chavismo, que se le asocia con el capitalismo, pero es que es eso. Dime otra cosa, dime que son socialistas en el campo, dime que apoyan a los productores, dime que les dan combustible, les ofrecen los servicios básicos para incrementar la producción y cambio la versión. Pero para mí esto es un gobierno capitalista salvaje, porque Totalmente. ni siquiera se respetan las normas mínimas y esenciales de supervivencia de la base productiva que son los trabajadores y los productores. Esta es la realidad de Venezuela. Oye, pero es lamentable, Alan, porque se está perdiendo una economía de la pequeña y mediana empresa. ¿Te acuerdas que ese era uno de los cacareos que tenía el presidente Chávez? Pero cuando agarró Maduro, eso acabó con todo. Pero acabó con todo. Claro, y el queso que había en la mesa también se lo comió. Ese Eso se lo barbarazo ruñó completo. acabó con todo Maduro. Pero bueno, mira, Carlos, vamos a cambiar de tercio porque no quisiera dejar pasar el programa sin mencionar a este pajarito de Michael Moreno, Ah, la manguangua. el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, el hombre que fue vinculado durante mucho tiempo con el tema de atracos a bancos en Venezuela y que llegó a ser, gracias al chavismo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, le incautaron en Italia una pequeña villa de Es un ranchito. 6 millones de euros, que estaba a nombre de su esposa, por cierto, que su esposa ha aparecido involucrada también en En varios hechos. varios hechos y varias empresas. Como representante legal de estas empresas, lo que sugiere la figura de una testaferra que está trabajando en función de su marido. Bueno, está muy bien. La pareja tiene que unirse y trabajar y garantizarse su futuro, pero no a costilla de la corrupción, porque cuántas parejas dignas hay en Venezuela que trabajan, que le echan pichón, el hombre trabajando, la mujer trabajando y van en equipo y haciendo las cosas. No, con el humilde sueldo Sí, de señor. funcionario público se compró una villa en Italia, pero me dicen que también tiene un apartamento en Miami a todo trapo y tiene varias inversiones en República Dominicana y en otras partes del mundo. Entonces uno se dice, si eso no es corrupción, o no huele a corrupción, o no pinta como corrupción, o no me evoca la corrupción, ¿qué es corrupción? Bueno, imagínate, sacaste una conclusión que está de cajón. 6 millones de euros, que al cambio serían como unos 8 millones y pico en el ranchito que se compró en Italia, más la villa mansión que tiene en Miami, más las inversiones en República Dominicana. Pero Alan, una pregunta, deben ser todos por testaferro, o sea, su mujer o familia de la mujer, lo que hay es que investigar a fondo cómo hicieron para poder comprar esos ranchitos de lata y dónde está parte de ese dinero. Alan, él como de la Corte Suprema de Justicia venezolana debería tener un sueldo entre 65 y 70 dólares, calculo yo. ¿Eso ha alcanzado para comprarse todo eso? No, es que la respuesta es obvia.
Y en este momento en el cual el chavismo anda en esa línea de acabar con una facción de corruptos, porque son de la misma tribu, pero son de otra facción, Sí, estos corruptos perseguidos en este momento deben generar dentro de Michael Moreno unos estorcijones estomacales interesantes, por- por- porque de lengua. el hombre debe estar como palo de gallinero y no Sí, señor. precisamente por lo madrugador. Hermano, esos son millones de extorsiones, millones en delitos de corrupción. Claro. Alan, ahí hay de todo. Es que los jueces, mira, es que los jueces en Estado, en Venezuela, no toman decisiones sino antes no hacen la consulta a los superiores. Y en los tiempos de Michael Moreno, esto era obligatorio en el caso de penal. Y Así establecían es. tarifas y establecían precios de gestiones y casos en el Tribunal Supremo que se dirimían, costaban tanto. O sea, es decir, o sea, esto es una maquinaria de corrupción. No creo, no creo que Michael Moreno sea un hombre imprescindible para el régimen. Me parece que es uno de los sacrificables. Y esto es lo Sí, que, y si a eso le suma que inoportunamente le incautan en Italia una villa y se conoce lo de su apartamento y sus inversiones allá en Miami, pues Michael Moreno, ¿por qué no? Pudiera ser uno de los próximos detenidos dentro de esta fobia de corrupción del rey, de lucha contra la corrupción, entre comillas, que tiene el régimen de facto en Venezuela. Pudiese ser Michael Moreno. Creo que él también tiene su guardado, pero me parece que es un servil obediente del régimen y como todo servil es prescindible. sí, de acuerdo contigo. Alan, también hay un tema dentro de la trama de corrupción. En estos días lo hicimos público a nuestro juicio muy personal. ¿Qué pasará cuando estén acusando a Will Rangel, extinto exdiputado de la Constituyente, secretario general del Bodrio, llamado Consejo de Trabajadores Socialistas Bolivarianos de Venezuela, presidente de la FUTEC? Tú sabes que está saliendo una planilla para los sindicatos obreros en toda Venezuela para que indiquen que Will Rangel no tiene nada que ver con hechos de corrupción. Alan, conozco a Will Rangel, no de ahorita, y fíjate que tiene una de las mejores fincas de búfalo en toda Venezuela. Algo tiene que haber hecho para poder hacer esa comparencia económica, porque no todo el mundo tiene esos factores. Es decir, que algo tiene que pasar. Aquí va a haber, aquí se va a tocar, por lo que estoy viendo, a toda la gente, tanto del chavismo originario como a los del madurismo y a los extremistas, que son los que se han robado todo. Claro, esas son las posibilidades. Mira, es que el gobierno necesita mantener una línea de escándalo tras escándalo, escándalo tras escándalo, para poder disipar de la agenda de opinión pública los temas funcionales, los temas importantes, los temas que afectan Así a los es. ciudadanos. Y esto va a ser una tónica. Y en la medida que tú necesites nuevos actores de reparto, pues le repartirás leña también, porque Michael Moreno para mí es un prescindible. Michael Moreno es un Sí, prescindible. Se así es. puede, se le puede dar su palito cochinero y sacarlo a la opinión pública y al escarnio público y decir, y salir Maduro diciendo, oh, este hombre tenía un expediente por atracos a banco. Mire, no se le olvidó. Ahora atraca al erario público. No te extrañe que salga Maduro diciendo esas No, cosas. no, es que yo te estoy oyendo y sé que hay muchos casos, fíjate que lo hemos hablado en muchas ocasiones. Alan, cuando se sepa todo lo del tema de la sal en Araya, en el estado de Anzoátegui, el sistema de acueducto, eso está próximo a reventar. El tema eléctrico, Alan, mira, el tema eléctrico debe ser pero sabroso y picante, donde nos daremos cuenta de todas las inversiones multimillonarias en dólares de lo que se han robado en el país. Cuando se destape totalmente el bodrio del Instituto Nacional de Tierra, llamado el INTI, que fue en un momento dado el IAN. Alan, ahí se va a descubrir, mira, las tierras que le han donado a fulano, las que le han otorgado a tanto.
y nos recordaremos del difunto Brito, ¿te acuerdas? Que se murió, perdió sus tierras, pero no perdió su honor. Esto va a pasar en estos institutos autónomos. Bueno, sí, es que la trama de corrupción es como un cáncer que ha Exacto, tomado una la sangre metástasis. gran parte del cuerpo y para poderlo estirpar, tú tienes que hacer un trabajo a fondo, pero ese trabajo a fondo no lo van a hacer. Lo que van a hacer es Ujú. sacar la costrica, la costra, lo superficial y alguno que otro elemento que pueda incomodar el ascenso de Exacto, otros. Es así es. que, es que, mira, esto se me parece mucho a las purgas militares. Cuando viene la época de los ascensos, empiezan a salir y a correr informaciones de ciertas indecorosas acciones por parte de militares, aspirantes a generales o aspirantes a cargos superiores de mayor, de coronel. Ocurre entonces que tú empiezas a ver dentro de la fuerza militar cómo empiezan a circular rumores de que este hizo esto, de que aquel hizo aquello, de que este le pega a la mujer, de que o sea, porque esas son tácticas que se utilizan para cerrarle el paso a quien se ve como potencial candidato. Yo creo que eso también está pasando en el chavismo. Hay muchos que son potenciales, pero hay muchos más vivos que otros que comieron de más y esto molesta al resto de la mesa. Y dentro de esta mesa, pues son implacables, le aplican el ácido. Entonces ahí veremos en esa lista mucha gente que hoy conocemos como personalidades de la administración pública y que seguramente van a caer, obviamente que van a caer. Fíjate que ya el gobierno pidió nuevamente la extradición de Nervis Villalobos desde España. Sí, desde España. Ya, ya están localizando a Ayman El Trudi, el flamante ministro de Transporte y Desarrollo de Venezuela que se robó con el metro de Caracas, con las grandes obras, cualquier cantidad de dinero. Ya están pidiendo la extradición de este muchacho que era de la industria eléctrica también. Bueno, se me fue el nombre, pero ahí están varios de los mencionados y que fueron cabezas en un momento del régimen, pero que ahora son objetivos para seguir en esta farsa de la lucha contra la corrupción. Los necesitan que detenerlos, necesitan ejercer acciones y que caigan presos algunos para poder alimentar toda esta maquinaria demoledora de la opinión pública que busca mantenernos de escándalo en escándalo. Eso es como una película de acción o de terror que tiene pocos momentos de paz y tranquilidad para el que la está viendo. Esta es una película de terror que De mantiene, suspenso. sí, que mantiene la trama alta, la mantiene en un nivel que la gente no tenga posibilidad de pensar en otra cosa, sino en lo que va a pasar, qué va a pasar, qué viene, qué situación viene o va a ocurrir en esta novela llamada La corrupción del régimen. Pero bueno, también tendrán que sacar algunos que otros, porque hay algunos líderes actuales del madurismo que van a tener que caer. Lamentablemente para ellos, favorablemente para el país, pero para el régimen también. Porque en este afán de supervivencia, Maduro quiere vender la imagen del superbigote vengador del pueblo. Y la Ujú. rabia que ahora se concentra en Maduro, la rabia que uno dice es que Maduro es responsable de todos los males del país, la tiene que recanalizar hacia otros actores y venderse como el inocente que se enteró de último en la fiesta que la novia le estaba montando cacho. Así es, eso es Es, correcto. esa es la situación real que está ocurriendo en esto. Maduro tiene que transferir, esa es la recomendación que le dieron sus asesores, transfiera la mayor cantidad de rabia que le tiene el pueblo a usted a otros actores. Y es por eso que le está transfiriendo la responsabilidad de la crisis económica a los corruptos que debarcaron PDVSA.
Oye, y Alan, pero quiere la transmitirle pregunta, sí, esa te responsabilidad, escucho, te escucho. quieren transmitirle también esa responsabilidad de la falla eléctrica a otros actores que también pudieran estar involucrados en esta trama. Y quiere transferirle el tema de la alimentación a otros actores que también están involucrados en esta trama. Es decir, es una transferencia de responsabilidad para limpiar lo más posible la imagen del presidente de facto, Nicolás Maduro, con miras a un próximo proceso electoral y decir, bueno, mira, llegó El Salvador, no nos soluciona nada, pero por lo menos mete preso a la gente. Eso es lo que buscan vender. Fíjate, estás conversando el tema y estoy echando hacia atrás unas 2 semanas de programa cuando tú indicaste aquel momento. Y me acuerdo que me lo dijiste textualmente. Carlos, fíjate, llegó Germán Valdés, el cubano, y en menos de 24 horas se movilizó todo el país. Me da una suposición de todo lo que ha venido pasando. No nos ha enviado petróleo, no nos ha enviado esto. Venezuela está muy calladita. Creo que vamos allá a dar consejos para que hagan en este empalme y den tumbos y palos a esta gente. Y fíjate que esto me estoy recordando eso que tú indicaste, Alan. Claro. Pero ojo, estas purgas, Ujú. estilo estalinistas, pueden Total. traer como consecuencia que la torta se le voltee a quienes la propulsan. ¿Y cómo se le puede voltear la torta? Que una facción lo suficientemente grande del chavismo busque alianzas directas con la oposición para tumbar a Maduro del poder por cualquier vía. Y Alan, esto otra pregunta, son cosas y que disculpa que te interrumpa. A tu juicio personal, ¿qué ha pasado o qué piensas tú que pudiese ser María Gabriela Chávez, Rosinés Chávez, la familia o los hijos de Chávez? Porque hasta el momento nadie sabe qué se hizo el hijo varón de Hugo Chávez Frías. Es una pregunta de las 44.000 lochas. Jamás se supo más nada de él. están resguardando sus intereses económicos, porque ojo, su riqueza viene también de la corrupción. Claro, por supuesto. Y mira, por qué nadie ha hablado de Adán Chávez, siendo que este fue presidente de Petróleos de Venezuela hasta recientemente? Es decir, él estuvo en toda la trama de corrupción. ¿Por qué no lo han tocado a él? ¿Por qué no han dicho Muy, nada de él? muy cierto. O sea, Ay, hay tótem ahí que no quieren tocar, pero lo que es razonable es que si Tarek el Aizami es responsable de temas de corrupción, también lo es el presidente de PDVSA, que era el presidente de la Junta Directiva de PDVSA en el así 2009, es. 2010. Busquemos para mañana, busquemos quiénes eran los miembros de la Junta Directiva de PDVSA en el 2009, 2010, 2011, 2012. Busquemos quiénes eran los presidentes de Petróleo de Venezuela en el periodo 2019, 2020 y 2021. Y allí hallamos gran parte de la respuesta a la pregunta que hace. Carlos, se nos acabó el tiempo. Bueno, sí, pero antes de irnos del programa a esta hora, ¿qué será de la vida de Jesse Chacón? ¿Qué será de la vida del Delfín? El íntimo, la mano derecha que tuvo Hugo Chávez Frías, llamado Elías Jagua. Hasta el momento no se sabe nada de ello. Bueno, Alan, yo te dejo con esa premura. Nos despedimos, será hasta mañana con nuevas noticias. Esperaremos en el transcurso de esta tarde-noche lo que pudiese ocurrir en el transcurso de un nuevo amanecer para el programa Siempre Venezuela Radio. Alan, una feliz tarde para ti y por supuesto a la audiencia. Bueno, nos despedimos. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Al regreso seguimos aquí con más de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. Funcionarios de la Policía Nacional contra la Corrupción se llevaron al director de Ingeniería Municipal de la Alcaldía de Baruta, Harold Sosa. El alcalde de este municipio, Darwin González, confirmó el hecho, pero aclaró que no se trata de una detención, sino una invitación a declarar como parte de la investigación por la trama de corrupción detectada en Petróleos de Venezuela. González hizo énfasis en que los efectivos policiales no se llevaron expulsado a Sosa del edificio administrativo de la alcaldía del municipio de Baruta,
y que luego del interrogatorio, que estimó va a ser largo, espera que sea liberado. Estos interrogatorios son largos, de 5 o 6 horas incluso. Yo espero que después de este interrogatorio sea liberado sin problemas. Estas cosas deberían hacerse en la alcaldía porque allí están todos los documentos disponibles para facilitar los procesos. Fuentes del Consejo Municipal de Baruta también confirmaron que el traslado de Sosa, pero se conocía bajo qué condición acompañó a los funcionarios. En el escándalo de corrupción de PDVSA por el desfalco de los $3.000 millones que investiga la Fiscalía del Ministerio Público venezolano, más otras pérdidas por factura de exportación petrolera, la constructora HP, responsable del levantamiento de edificios de lujo en Las Mercedes, municipio de Baruta, aparece vinculada a través de sus dueños Rafael y Roger Perdomo, a quienes la Fiscalía General acusó de legitimación de capitales. Una investigación reveló que también poseía contratos para labores de reparación y mantenimiento de muelles en el Centro de Refinación de Paraguaná, en el estado Falcón, y en el complejo José Antonio Anzoátegui, de la entidad oriental del mismo nombre, por los permisos y la construcción hecha en Baruta. La constructora HP ha generado un interés particular por parte de la Fiscalía del Ministerio Público, y específicamente el ingeniero municipal seguramente se lo llevaron para que explicara cómo se organizaron, quiénes pidieron los permisos, qué manejo se dio alrededor de eso. Es lo que yo me imagino que le pueden estar preguntando a el representante de la alcaldía de Baruta. Por otra parte, el Movimiento por Venezuela condenó la decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre la competencia en la disputa entre Venezuela y Guyana por el territorio de Esequibo. El 6 de abril de 2023, la Corte Internacional de Justicia falló en contra de Venezuela al rechazar la excepción preliminar planteada por el régimen de facto en lo relativo al laudo arbitral de 3 de octubre de 1899 en el diferendo de Guyana por el Esequibo. Con ello avanzará con la demanda interpuesta por Guyana contra nuestro país. Y ante ello, expresó su rechazo al fallo por considerar que pisotea nuestro patrimonio geográfico y territorial, el cual nos pertenece como nación soberana desde 1810, y siguió asegurando que a lo largo de la historia republicana el territorio venezolano ha sido asediado, despojado por diversas naciones, aprovechándose de las luchas internas y de los momentos de debilidad militar y política de Venezuela. Acusó a los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro de irresponsables y negligentes en lo que compete a la disputa por el Esequibo, y consideró el Movimiento por Venezuela que el chavismo permitió que Guyana fortaleciera sus posiciones en el territorio de disputa. Palabra de Chávez: había que priorizar la buena vecindad por encima de la defensa del Esequibo, postura que además de entreguista lesiona nuestros derechos territoriales y soberanos, razón por la cual señalamos que el régimen tiene que incurrir en el delito de traición a la patria por esta situación y por lo que está ocurriendo con la hasta ahora pérdida del Esequibo. Y bueno, una asamblea se realizó por parte de los jubilados y pensionados sobrevivientes del Seguro Social con el coordinador laboral Carlos Julio Rivera, reclamando sus derechos laborales y contractuales y la eliminación del instructivo ONAPRE, que también los afecta. Esta asamblea fue de información y sobre todo de actualización para los trabajadores y también para los pensionados y jubilados del Seguro Social. Veamos. Ya se estaba trabajando con la nómina del bono de recreación. Ahora bien, ustedes saben que nosotros tenemos que acostumbrarnos que con esta administración ver para creer. Porque si nosotros no vemos esa nómina, no podemos, no nos vaya a pasar lo del año pasado, que en vez de pagar en mayo nos pagaron en septiembre. Y de acuerdo al artículo 128 tenían que habernos cancelado eso con intereses de mora y no nos lo pagaron con intereses de mora. Tampoco nos lo pagaron completo porque la resolución 2792, con esa resolución nos rebajaron primas económicas, nos eliminaron primas económicas, por lo tanto a todos los empleados de la administración pública
le cancelaron Chucuto. Sin embargo, eso está en reclamo. Otra información que les quiero dar. Continuamos en la misma tónica algunos compañeros. Ayer me llaman para decirme que ya el gobierno anunció un aumento. Y eso es falso. El gobierno no ha anunciado aumento. Ningún aumento. Eso que está por las redes. Que eliminaron la resolución 2792. Que nos van a reponer lo que nos quitaron. Hasta el momento el Tribunal Supremo de Justicia no se ha manifestado en esa demanda que nosotros, los trabajadores, la última demanda que nosotros los trabajadores jubilados introducimos ante el tribunal. Que por cierto tenemos programada una asamblea, una marcha allá con los abogados que estuvieron la semana pasada, la semana antes de Semana Santa, acá. Entonces, tenemos que estar pendientes con esta cuestión porque para nosotros, cuando incrementen el sueldo, si es que lo van a incrementar, tenemos que tener respuesta. Bueno, es la situación de los jubilados y pensionados, esperando noticias reales, porque lo que se ha divulgado hasta ahora han sido falsas informaciones que los han alegrado, pero en realidad nunca se concreta nada en relación al próximo aumento salarial que para muchos debe venir el 1 de mayo, pero todavía no vemos intención del gobierno de hacer algo en relación a esto. El coordinador nacional del partido Causa R y abanderado de esta torta para las elecciones primarias, Andrés Velázquez, manifestó su rechazo a la propuesta elaborada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, de llamar a una conferencia internacional con el objetivo de construir una hoja de ruta que permita el diálogo efectivo de la sociedad y el gobierno venezolano, porque asegura que el mandatario del vecino país no es neutral, característica que a su juicio debe tener cualquier mediador en el conflicto. La reunión está prevista realizarse en Bogotá el próximo 25 de abril con el objetivo de que estén presentes actores de alto nivel internacional. Se prevé que entre las personas esté el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, el alto comisionado de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, y cancilleres de varios países de Latinoamérica. Afirma Andrés Velázquez, ¿quién puede creer que Petro va a defender los intereses de la mayoría de los venezolanos y nuestra firme determinación de recuperar la libertad y la democracia con elecciones justas, libres y verificables? Asegura que Gustavo Petro es un aliado de la dictadura de Maduro. Una pequeña muestra de ello es que en menos de 8 meses como presidente de Colombia se ha reunido al menos públicamente 3 veces con Maduro. Lo reconoce, lo legitima y encima no se da por enterado de los ejemplos de graves violaciones de derechos humanos a los que estamos sometidos los venezolanos y por las que Maduro tiene una investigación ante la Corte Penal Internacional, porque no son hechos aislados, sino una política de Estado, ha dicho Andrés Velázquez. Desestimó que el jefe de Estado colombiano ayude en temas cruciales desde el punto de vista político, como el levantamiento de las inhabilitaciones o la liberación de los presos políticos, por lo que reafirma su posición ante algunas decisiones tomadas por voceros como Stalin González de estudiar si es posible o no este espacio. Así que Andrés Velázquez no cree en el llamado al diálogo hecho por el presidente de Colombia, el señor Gustavo Petro. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela, con más información. Vámonos a concluir este programa, esta edición del día de hoy. Siempre lo hemos hecho con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal que nos ha permitido amplificar nuestra presencia en el área binacional desde Aruba hasta el Arauca colombiano, llevándoles información en señal abierta, pero también llevándoles información en señal digital. El programa Siempre Venezuela ha sido un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales, apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo. Todo lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes. Siempre Venezuela. Todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Nos encontramos mañana en una nueva edición. Recuerden nuestros horarios, en la mañana de Aruba, al mediodía, de 12 a 2 de la tarde, hora de Colombia, y también de 4 a 6 de la tarde, hora de Colombia. Como siempre,
deseándoles que pasen una muy feliz noche. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.